Gloria a Dios. Amén. Cierra tus ojos un momento y dale gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar aquí. Señor, declaramos que solo tú eres santo, solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra. Hoy, Señor, venimos delante de ti y nos presentamos, Señor, como una ofrenda. Límpianos, purifícanos, lávanos más y más y seremos más blancos que la nieve, Dios. Restaura el gozo de tu salvación en cada uno de nosotros. No nos arrojes de tu presencia ni quites tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar. Qué bueno que están aquí. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Quiero compartirte un poquito. Ahora que andábamos allá, estábamos compartiendo códigos y conoce más. Y quiero compartirte acerca de Efesios capítulo 4, si me acompañas. Estamos en la temporada de alineados. Y Efesios 4 del 1 al 16, eso le pones un separador. Y ya que lo tengas, me puedes acompañar a Ezequiel 36, 26. A veces los golpes de la vida, las traiciones, los engaños, a veces el simple paso del tiempo endurecen los corazones y apagan el entusiasmo, destruyen alegrías y a veces por culpa de otros y muchas otras veces por nuestra propia culpa. Te lo repito, los golpes de la vida, las traiciones, los engaños o el simple paso del tiempo hacen que se endurezca el corazón y apagan el entusiasmo, destruyen alegrías y a veces por culpa de otros y muchas otras veces por nuestra propia culpa. Hemos dejado que el corazón empiece a secarse, a endurecerse como una piedra. Y es ahí cuando nos hacemos insensibles y es cuando caemos en esa dureza que nos lleva a juzgar, a condenar y a mirar con desprecio. Desconfiamos de los demás, incluso a veces cuando miramos al cielo parece que tenemos para Dios más reproches que alabanzas. Ezequiel 36, 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Ezequiel 36, 26. Y si reflexionamos en este pasaje, en esa obra de Dios en el corazón de nosotros, Dios examina, Dios limpia, Dios nos hace libres y nos perfecciona. Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dile al que está a un lado de ti: todo es hecho nuevo. Amén. Todo es hecho nuevo, pero cuando el corazón está endurecido, híjole, qué complicado. Jesús vino a esta tierra para dar su vida por nosotros, pero antes pasó por esta tierra y nos enseñó a servir, ya que el hombre es terco, egoísta, testarudo, juzga y necesita cambiar su carácter para poder ser aprobado por el Rey. Y hoy en día siguen en busca de obreros con carácter apropiado para trabajar extendiendo el reino. El carácter, ¿qué es el carácter? ¿Alguien recuerda a los que han tomado códigos qué es el carácter? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es el carácter? ¿Tu forma de ser? ¿Alguien más? ¿Mande? La esencia de la persona. ¿Uno más?
El carácter es lo que realmente somos cuando no estás con los demás. El carácter es diferente a la personalidad. Y mirábamos que la personalidad es una máscara, lo que aparento ser delante de los demás. ¿Cómo es tu personalidad? Con respecto a la personalidad, yo puedo estar enfrente de las personas, enfrente de los hermanos y mostrarme como un siervo que quiere trabajar, que soy una persona que aprecia a los demás, que soy responsable, pero todo esto viene y va. Puedo trabajar hoy sí y mañana no. Puedo estar hoy risueño y mañana no. Puedo hoy hacer lo que me corresponde, pero mañana no. Esto es cambiante, pero el carácter es aquello que dice quién eres. Es nuestro fondo, es nuestra esencia. Es el que revela quiénes somos. Dile al que está a un lado de ti, el carácter te revela quién eres. Cuando vemos que alguien siempre se queja de todo, así lo tenga todo, cuando vemos que siempre se está irritando, cuando vemos que nunca ha avanzado, que las cosas se comienzan y no se terminan, ese es un problema de carácter. Dile al que está a un lado de ti, ¿tendrás problema de carácter? Acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 3. Esto es el carácter, lo que el Señor quiere que cambiemos, lo que el Señor quiere modificar en nosotros. Él quiere ver en realidad un giro de 180 grados para no volver a ser los de antes, que tú y yo seamos diferentes. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de veras les aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a compartirte una historia antes de entrar en el tema. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. No había ningún humano y se convocó en esa carpintería una asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debería renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se la pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro o la regla, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso su mandil e inicia su trabajo utilizando las herramientas, el martillo, la lija, el metro, el tornillo, y al final el trozo de madera se había convertido en un hermoso y útil mueble. Cuando la carpintería se quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la deliberación. Y dijo el serrucho: señores, se ha demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas. Cierra tus ojos y mira cuáles son tus flaquezas. Piensa en tus debilidades. Tal vez tú seas la lija, muy áspero con los demás. Tal vez seas de los que hace mucho ruido y golpea. Tal vez seas de los que se la pasa juzgando, midiendo. Tal vez tenemos todos debilidades, tenemos flaquezas, pero también hay muchas fortalezas en nosotros. Deja de mirar tus debilidades, deja de mirar tus flaquezas, para que puedas ver lo que Dios hace. Así que vamos a ver tres personas diferentes, con distintos temperamentos que se asemejan a esta historia. Y el Señor te va a revelar
donde te encuentras. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos y Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi corazón, abre mis oídos y toda palabra que venga la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a entender que no podemos estar todo el tiempo juzgándonos los unos a los otros. Por más defectos que tengamos, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar, el Señor nos va a usar. Dile al que está a un lado de ti, el Señor te va a usar, siempre y cuando estés dispuesto a cambiar. Amén. Sabiendo que el trato de Dios con los hombres es individual y la redención de cuentas también. Hoy tienes que tomar una decisión de si te vas a seguir colocando máscaras de aparente personalidad o vas a cambiar tu carácter. Definitivamente, viendo las virtudes y lo bueno en los demás, debemos de trabajar para entrar en el reino de Dios. Acompáñame a Jeremías 15:19. Quizás tú puedas pensar que estas palabras son un poco fuertes, pero déjame decirte lo que decía el profeta. Dios mismo habló al profeta y aún mucho más fuerte. Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. No podemos servir a Dios si no nos arrepentimos y Él no nos restaura. Delante de mí estarás y entresacarás lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Escucha, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos de hombres que les fue necesario cambiar el carácter para poder ser útiles en las manos de Dios. Di conmigo, yo quiero ser útil en las manos de Dios. Dile al que está a un lado de ti, yo quiero ser útil en las manos de Dios. Cambia tu carácter. Cambia tu carácter para que puedas ser útil en las manos de Dios. Moisés era tartamudo, era inseguro. Pasó a ser el presidente de un nuevo estado. Abraham, el inseguro y dudoso, fue el punto donde Dios generó nuestra bendición. David, el debilucho, el pequeñito, el incapaz, llegó a ser el rey de todo un pueblo. Y algunos de ustedes podemos decir, ellos eran escogidos. Tal vez ellos fueron escogidos, pero vamos a ver a unos que también fueron escogidos como tú y yo. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y si estás aquí, si estás escuchando la transmisión, fuiste escogido por Dios. Vamos a ver a Pedro. Número 1, martillo y lija. Muy áspero en su trato. Siempre tenía fricciones con los demás. Hacía demasiado ruido. Se la pasaba golpeando y muy áspero. Juan capítulo 13, versículos 6 al 9. Juan capítulo 13, versículo del 6 al 9. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. Juan 13, versículo 6 al 9. Siempre haciendo ruido, Pedro. Versículo 36. Ahí mismo, versículo 36. ¿37? Haciendo mucho ruido, Pedrito. 38.
Muchas veces nosotros hacemos ruido, somos como el martillo, somos como Pedro, Señor, aquí y allá. Y en la primera de cambios, Juan 18 del 10 al 11, Juan 18 del 10 al 11, mira lo que pasa con Pedro. Juan 18 del 10 al 11, ¿listo? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Cuántos de nosotros hemos cortado las orejas de gente que está alrededor de nosotros? Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra manera de ser. Y a veces no están aquí, porque nosotros nos hemos comportado de una manera como Pedro, queriendo defender algo que dice el Señor, mía es la venganza. Adelante, versículo 11. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Que me da a beber, Juan 25 y 27, de ahí mismo del 18. Pedro acelerado, áspero, ruidoso, golpeador. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Y le preguntaron, no lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Adelante. Pedro, volviendo a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Mucho ruido. Pedro tuvo un carácter muy duro. Pedro era criticón. Pedro quizás era el murmurador. Ningún carácter era tan fuerte o débil como este. Fue él que contaminó cada vez que se quejaba y criticaba aún a su misma autoridad. Pedro fue el que contaminó cada vez que se quejaba. ¿Cuántas veces tú y yo nos quejamos? ¿Cuántas veces contaminamos a las personas que están cerca de nosotros por tanto ruido? ¿Te acuerdas quién tomó la presidencia en la asamblea? El martillo, el ruidoso. Así que se atrevió a hablar en contra de la autoridad. Por eso el diablo le robó la bendición de ser fiel siempre. Se atrevería a pensar que él era el que tenía influenciados a los demás discípulos a decir cosas como, pero Señor, ¿cómo lo vas a sanar si es fariseo? Señor, ¿cómo la vas a sanar si es prostituta? Señor, ¿cómo lo vas a sanar si es leproso? Cuidado con los Pedros. No se puede estar golpeando y martillando en lo mismo porque se contamina. ¿Cómo logró Pedro unirse al equipo de trabajo? ¿Cómo logró ser útil en las manos del carpintero? Dile al que está a un lado de ti, cambiando su carácter. Pedro cambió su carácter. Mientras tú y yo no cambiemos el carácter, siempre estamos influenciando, siempre estamos golpeando, siempre estamos haciendo ruido. Si tú te sientes como Pedro, que murmuras, que criticas, que te quejas, si nada te gusta, si crees sabértelas todas, si no estás de acuerdo con la visión de la cabeza, toma estas 3 armas para cambiar. Juan 21, del 4 al 14. Juan 21, del 4 al 14. Pedro nunca estaba de acuerdo con lo que Jesús decía. Si era lavarle los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies? Si era sanar a alguien, ¿cómo lo vas a sanar? Corre, Señor, porque vienen a prenderte. Nunca estuvo de acuerdo con la visión. Pero ¿por qué se unió al grupo de Jesús? Porque cambió su carácter. Si tú te sientes como Pedro, aquí están estas armas. Número 1, versículo 7 del 21, capítulo 21, versículo 4 al 14, lo vamos a leer. Vete al 7, por favor. Ese es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba.
Tan pronto como Simón Pedro oyó decir, ese es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dile al que está a un lado de ti, para cambiar el carácter hay que tener un espíritu dispuesto a recibir, porque los Pedros por lo general no reciben fácilmente, sino lo que desean recibir. Los Pedros por lo regular nunca reconocen, por lo regular siempre es solamente lo que quieren. Por eso el discípulo amado le dice, es el Señor, y él no le creyó, se cubrió y se tiró al agua, pero aún no creía, tuvo que convencerse por sí mismo. 2, seguimos leyendo el 8. Vamos al segundo punto. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Adelante. Al desembarcar vinieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Adelante. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Síguele. Y mira lo que dice aquí. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Número 2, pídele al Señor que aumente tu fe. Punto número 1, ten un espíritu dispuesto a recibir. Punto número 2, pídele al Señor que aumente tu fe. Porque los Pedros por lo general esperan siempre ver cosas demasiado grandes y milagros que sorprendan para que puedan creer. En ocasiones pasan por alto los pequeños detalles que son los que enamoran. Esos pequeños detalles que Dios nos da. Punto número 3, versículo 12. Ahí mismo, versículo 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Aunque sabían que era el Señor. Punto número 3, renuncia al orgullo. Porque a los Pedros les cuesta reconocer que la cabeza tiene la razón, que en la cabeza es Cristo Jesús y solamente en él hay victoria. A los Pedros les cuesta reconocer la autoridad. Vamos al segundo hombre en la Biblia, el tornillo. Los Pedros, 3 puntos. Pedro es martillo y lija. Para vencer eso tienes que tener un espíritu dispuesto a recibir, pedirle al Señor que aumente tu fe, y número 3, renunciar al orgullo. Vamos a ver otro hombre, el tornillo, y acompáñame a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Por qué Jonás es el tornillo? Porque Jonás le dio muchas vueltas al asunto. Y él ya sabía que el Señor los iba a sanar, que el Señor los iba a perdonar. Se va para Nínive, lo mandan a Nínive, se va para Tarsis, agarra otro barco. Luego ahí empieza toda una vuelta para terminar en lo mismo. Tenía que dar muchas vueltas para que sirviera de algo. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, atrás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Adelante. Jonás se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Adelante. Hasta el 6.
Jonás el tornillo, dándole muchas vueltas hasta el 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Él ya sabía, versículo 11 y 12. 11 y 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Versículo 17. ¿Cuántas vueltas le tuvo que dar Jonás para poder ser obediente y hacer lo que Dios le pedía? ¿Cuántas vueltas le tenemos que dar nosotros para ser obedientes a lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces hacemos primero lo que se nos antoja y luego, después de estar dentro del pez, obedecemos? Dios le dio órdenes precisas a Jonás, pero Jonás tuvo que dar tantas vueltas para discernir cuál era la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo era su carácter? ¿No tenía misericordia? Escucha, Jonás no tenía misericordia. Emitía juicios. Había envidia en su corazón. Había manipulación. Había resentimiento. Pregúntate por un momento: ¿por qué no hago lo que Dios me envía a hacer? Cierra tus ojos y pregúntate un momento: ¿por qué no hago lo que Dios me envía a hacer? ¿Por qué le estoy dando tantas vueltas y desde hace tiempo debía haber tomado esta decisión de ser obediente a Dios? Porque a veces tenemos que entrar en una gran tribulación o en un gran problema o estar dentro de un pez para poder tener la revelación de Dios. Jonás no tenía misericordia. ¿Cómo logró Jonás unirse al equipo de trabajo de ser un hombre del reino? ¿Cómo logró ser útil en las manos del carpintero? Cambió su carácter. Si tú te sientes como Jonás, si te sientes que hay egoísmo, que emites juicios, que no hay misericordia, si has tratado de manipular situaciones, toma estas 3 armas para cambiar. Jonás capítulo 4, Jonás 4, versículo del 5 al 11. Y vamos a ver el versículo 5. Jonás 4, versículo 5 al 11. 3 armas para cambiar ese temperamento que tenía Jonás. Versículo 5. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. No siempre esperes que llegue el juicio de los demás. Punto número 1. Para cambiar este temperamento, este carácter, no esperes siempre que llegue el juicio de los demás. Porque los Jonás siempre ven los errores de los demás y no los propios. Es necesario aceptar que tú y yo tenemos errores. ¿Alguien va conmigo? Punto número 2. Vamos al versículo 6. Versículo 6. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Versículo 6. Permite que nazca el fruto del Espíritu Santo en ti. Deja que crezca el fruto del Espíritu Santo en ti. Porque no podemos tener solo algo del fruto, sino el fruto no es de total calidad. No podemos tener solo algo del fruto si el fruto no es de total calidad. Si la calabacera se hubiese quedado pequeña, no hubiese cumplido con su función, que era darle sombra a Jonás. Dile al que está a un lado de ti: permite que nazca el fruto del Espíritu Santo en ti. Queremos cambiar, no queremos ser como Jonás, personas que se esperan sentados a que caiga juicio sobre aquellos. Deja que el fruto del Espíritu Santo crezca en ti. Versículos 7 al 9. Punto número 3.
Versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera a la planta y se marchitó. 8. Y al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste ya se estaba deshidratando, ya tenía, casi se insolaba, casi desfallecía, con deseos de morirse, y exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. 9. Pero Dios le dijo a Jonás: tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Versículo 7, tercer punto. Aprende a ver los planes y la obra de Dios en cada cosa y en cada situación. Aprende a ver los planes de Dios en cada cosa y en cada situación. Hemos visto Romanos 8:32, que todas las cosas, otra vez, todas las cosas ayudan para bien. Cuando tú aprendes a ver cada situación como un propósito de Dios, a veces como Jonás, él no entendía lo que estaba pasando. De un momento creció. Mira qué curioso, crece una plantita y en un ratito crece y se hace una enramada. Le da sombra a Jonás y él bien contento. Y luego Dios envía un gusano, seca la planta, se marchita, y al otro día había un calorón. Y dice que estaba airado, estaba enojado. Dice que estaba lleno de rabia, porque él no podía entender el propósito de Dios. Si tú quieres vencer con ese carácter que solamente se pone a ver las cosas en los demás, tienes que aprender a ver los planes de Dios y la obra de Dios en cada cosa, en cada situación y en cada persona, para hacer conforme la voluntad de Dios y no la nuestra. Di conmigo: la voluntad de Dios y no la mía. ¿Cuántas veces aplicamos nuestra voluntad? 3. Ya con esto termino. 3. El metro, la regla. ¿Quién crees que sea el metro y la regla? El metro y la regla. ¿Quién de todos los hombres de la Biblia crees que es el metro y la regla? Mande. Judas. El metro sirve para medir. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Saulo de Tarso. A todos medía. Saulo de Tarso. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Adelante? No, 8 del 1 al 3. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Aprobando la muerte de Esteban. Era tan perfecto Saulo que decía: sí, está aprobado, mátenlo. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Adelante. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, ¿qué hacía? Causaba estragos en la iglesia, entrando en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo pensaba que tenía la verdad absoluta cuando iba tomando presos a los cristianos y aprobando la muerte de muchos de ellos. Pero como diría un dicho en el mundo, no estaba ni siquiera tibio Saulo. Saulo ni se inmutó ante la muerte de Esteban, porque según su pensamiento, que para él era correcto, este hombre cometió un delito por creer en el Dios verdadero. ¿Cómo logró Saulo unirse al equipo de trabajo? ¿Cómo logró ser útil en las manos del carpintero? ¿Cómo pudo cambiar su carácter? Saulo, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho: y qué bueno que le pase eso a gente muy cerca de nosotros?
Y ojalá que se pudra, santo. Ojalá que le vaya así, así, porque nosotros somos como Saulo. Ni nos inmutamos por lo que le está pasando a la gente. Al contrario, soltamos palabra de juicio. Ojalá que porque, por lo que quieras. ¿Cómo pudo cambiar? Hechos capítulo 9 del 1 al 20, lo lees en casa. Vamos a tomar solamente unos versículos. Si tu vida va enfocada al perfeccionismo, si piensas que los demás son los que se equivocan, si eres autosuficiente y te gusta hacer las cosas solo porque piensas que te quedarán mejor, aquí hay 3 claves en este pasaje. Hechos 9 del 1 al 20. Versículo 4 y 5 de Hechos 9. Versículo 4 y 5 de Hechos 9. Punto número 1. ¿Qué tengo que hacer si siento que soy como Saulo? Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Alfredo, Alfredo, ¿por qué me persigues? Pon tu nombre. Pon tu nombre ahí. ¿Por qué me persigues? ¿Cuántas veces estamos persiguiendo a Jesús en otra persona? ¿Cuántas veces? ¿Qué tengo que hacer? Humillar mi corazón. Porque un corazón humillado tiene la capacidad de discernir la voz de Dios para que sea Él quien nos revele la verdad absoluta. Ningún ser humano tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios. Y para poder escuchar a Dios, necesito humillarme. Amén. Dile al que está a un lado de ti: humilla tu corazón. Punto número 2. Versículo 6. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué punto le darían ahí? ¿Qué punto le darían? Una persona, volvemos al punto número 1, una persona que no humilla su corazón no puede entrar en este punto. Número 2, ponte al servicio de Dios. Ponte al servicio del Señor. Es necesario que aprendas a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Porque el día que tú las haces para los hombres, ese día dejaste de humillar tu corazón. Y muchos de nosotros por muchos años, por muchos meses, por muchos días hemos hecho las cosas para el hombre y no para Dios. Ponte al servicio del Señor, no de los hombres. Ponte al servicio de Dios. ¿Quieres dejar de ser la perfección andante? Ponte al servicio de Dios. Dile al que está a un lado de ti: ponte al servicio de Dios. Nosotros estamos para servir, no para servirnos. Dile al que está contigo: yo estoy para servir, no para servirme. Una de las misiones que tenemos en esta tierra la vemos en Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir a los demás. Y nosotros inmediatamente podemos dejar de servir al Señor. Punto número 3, versículo 8 y 9. Punto número 3, versículo 8 y 9. Listo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿qué dice? No podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 9. Versículo 9. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber. No miraba, no comía, no bebía. Solamente su oído siempre estuvo atento a lo que Dios le decía. Punto número 3. Déjate guiar. Déjate guiar. Para vencer todo eso, esa soberbia, ese orgullo de creer que nosotros somos más que los demás, tenemos que dejarnos guiar. Pablo se creía el superior a todos, pero se tuvo que dejar guiar. Para vencer este carácter como el de Pablo, tenemos que dejarnos guiar. Saulo, luego de que se levanta, queda ciego.
Eso le enseña que no es por sus propias fuerzas, que va a seguir adelante, ni por el camino que él quiere ir. Es necesario pedirle al Señor los ojos y los oídos espirituales para que así como Saulo tuvo que ser guiado por sus mismos siervos, de la misma forma muchos de los que nos rodean, de quienes menos esperamos, podemos recibir. Dile al que está a un lado de ti, tengo que dejarme guiar. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido? Porque hay gente que Dios te ha encaminado para ese lugar y nosotros decimos no. Cierra tus ojos un momento. Es necesario cambiar nuestro carácter. Estamos hablando de la temporada de alineación. Y no te puedo hablar de bendición si no estamos alineados. No podemos recibir las bendiciones de Dios si no estamos alineados. Y tú y yo todos los días fallamos. Tú y yo todos los días fallamos. Todos los días somos tal vez un martillo, una lija, tal vez somos ese tornillo que le damos vueltas y vueltas para poder entender, o tal vez somos como ese metro, como esa regla. Necesitamos cambiar el carácter. Cristo necesita siervos renovados, hombres y mujeres transparentes, no con máscaras que aparenten personalidad. Cristo necesita siervos y siervas que sean transparentes, no que vivan una doble vida, un doble ánimo. Es necesario tolerarnos, respetarnos, aceptarnos. Di conmigo, a partir de hoy, yo tolero. Di conmigo, yo tolero, yo respeto y acepto. No puedo seguir dañándome con comentarios ajenos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedirte perdón por no rendir totalmente nuestro carácter, a pesar de que muchos de nosotros tenemos el tiempo y el conocimiento. Para aquellos nuevos, Señor, que van empezando, entendemos que si alguno está en ti es nueva criatura, que tú estás cambiando ese corazón de piedra por uno de carne, que tú cambiarás ese corazón de piedra por uno de carne. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos aceptar, que necesitamos tolerar y que necesitamos ser diferentes. Ayúdanos a entenderlo, Padre. No podemos seguir dañándonos con nuestros comentarios sanos, entre comillas. No podemos negar que Judas fue el peor enemigo de Jesús, pero tal era el amor y el trato entre ellos como un solo cuerpo y la grandeza de sus corazones, que ellos no se dieron cuenta quién era el traidor, sino hasta el momento en que hasta el momento en que Jesús fue apresado. El amor que había en ese grupo era tanto que nadie se pudo dar cuenta quién era el traidor. Eso solo fue posible debido a que los discípulos no miraban lo que había en los hombres de Jesús, sino que ponían sus ojos en el que le había llamado a los hombres. Si Tierra Fértil quiere ser una iglesia sana y próspera, debe de quitar los ojos de los seres humanos que llegan aquí. Y nosotros debemos de empezar a poner los ojos en Jesús. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. El que hace la obra completa es el Espíritu Santo. Y lo único que podemos hacer es amar, pero no podemos cambiar a nadie. El Espíritu Santo redarguye para que las personas decidan hacer esos cambios. A veces nos cansamos, murmuramos, criticamos, señalamos a otros que no han cambiado. Pero la pregunta es, ¿yo ya cambié? La pregunta es, ¿yo ya cambié? El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Ama de tal manera que amó Jesús. Entrégate por los demás. Entrégate por los demás. Ama.
Ayúdanos, Señor Jesús, a amar como tú amaste. Si algunos de estos instrumentos no se hubiesen soportado, sencillamente se hubiese tenido que cambiar de taller, porque el resto se puso de acuerdo cuando vio que el taller había un buen maestro y que ese maestro necesita de todos, aún con defectos y errores. Dile al que está a un lado de ti: Jesús te necesita, así como me necesita a mí, con defectos y con errores. La obra no la hago yo, la obra la hace el maestro. Pedro, Jonás, Saulo cambiaron su carácter y fueron instrumentos de bendición en las manos de Dios, así como lo podemos ser tú y yo. Dile al que está a un lado de ti: tú puedes ser instrumento de Dios. Otra vez dile: tú puedes ser instrumento de Dios. Tú eres una bendición en las manos de Dios. El maestro de nuestro taller es Cristo. El que quiera dejarse usar debe de cambiar su carácter, o de lo contrario hará daño y será desaprobado. Si tú y yo no cambiamos nuestra manera de ser, para eso es Códigos, y la verdad que difícilmente a veces lo podemos entender. En el libro de Códigos dice: creados a la misma imagen. Si tú y yo no cambiamos, lo único que estamos haciendo es dañando. Y no nomás dañamos, sino que también somos desaprobados. Señor Jesús, ayúdanos a cambiar. Espíritu Santo, estamos aquí. No queremos ser los mismos. Tengo errores, tengo fallas, malos hábitos, que todos los días necesito de ti. Ayúdame, ayúdame. Y si es necesario que pongas un aguijón en nuestra carne, como lo hiciste con Pablo, aquí estamos, pero no queremos volver a ser los mismos. Ayúdanos a amar, amar sin condición. Ayúdanos a extender los brazos de amor. Ayúdanos a quitar el egoísmo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes cada día. No quiero ser un Simón, no quiero ser un Saulo. Yo quiero ser un Pedro, yo quiero ser un Pablo, yo quiero ser un Jonás que sale de ese proceso del pez y que pone toda su confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a que salgamos de este proceso con una revelación del cielo. Por todo lo que tú estás pasando, en el nombre de Jesús, Dios trae una revelación. No depende de los demás, depende de ti, de mí. No depende de tu esposo, no depende de tu esposa. No depende del pastor, no depende del líder. No depende de tus hijos, no depende de tus padres. Depende de ti. Y si hoy tú te rindes, levanta tus manos al cielo y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por la soberbia, por el orgullo. Ayúdame a rendirlo. Ayúdame a rendirlo. Hoy lo entrego. Quiero ser nuevo. Quiero ser diferente. No quiero hacer ruido. No quiero golpear. No quiero darle tantas vueltas. No quiero medir. Quiero hacer tu voluntad. Servir y amar. Servir y amar. Estoy aquí para servir y amar, no para servirme. Ayúdame a ser diferente. En el nombre de Jesús. En esta hora yo sello esta palabra que tú has soltado. Si tú la crees, si tú la dices en todo tu corazón, a los que están en la transmisión, a los que están aquí en casa, si tú la crees y la atesoras en tu corazón y empiezas a hacer cambios tú,
y te rindes al Señor, Él te mostrará las áreas que debes rendir. Pero humíllate para que puedas escucharlo a Él. Humíllate delante de su presencia para que puedas escucharlo. Entra en ayuno, entra en oración, déjate guiar para que la palabra del cielo venga revelada a ti a través de un mensaje, a través de los líderes, aún a través de un niño. Ayúdanos, Señor, a ser nuevos, diferentes, a entender, Señor, que estoy en esta tierra para amar y servir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Dios. Ponte sobre tus pies, quedamos despedidos de la transmisión. Nos quedamos con los que están en casa.